que caerían 17 pulgadas, 430 milímetros de lluvia en solo 24 horas. Pronto todo se inundó. Scott Brown, pastor de la First Baptist Church, Waverly, estaba preparando la fiesta de cumpleaños de su hija, pero antes de que pudiera pensarlo, se encontró en medio de una inundación histórica que se llevó las vidas de 20 personas. Lo que iba a ser un día relajado de celebración de un cumpleaños terminó convirtiéndose en un caos de difíciles llamados telefónicos, provisión de alimentos, contención y refugios improvisados. La vida puede cambiar para siempre en segundos, aunque no hayamos vivido una inundación repentina como la de Waverly. Todos hemos vivido cambios bruscos en nuestras vidas. El apóstol Pablo vivió incontables cambios de ese tipo, pero él entendía que la gracia de Dios pudo sostenerse en nuestros días y nuestras noches más oscuras. Amén. Amén. Bueno, este tema es las circunstancias no alcanzan, la idea central. La gracia de Dios te sostiene para atravesar cualquier situación. Yo creo que todos nosotros hemos pasado en diversos cambios drásticos en la vida, problemas, situaciones difíciles, lágrimas, y muchas cosas, enfermedad, problemas, escasez, falta de trabajo y muchas cosas hemos pasado en la vida. Experimentamos muchas circunstancias en la vida, ya sea en la vida cotidiana, donde experimentamos muchas cosas, la vida espiritual, problemas entre la iglesia, con los hermanos de la iglesia, entre los líderes, a veces todo eso pasa en las iglesias, hasta hay iglesias que se dividen por causa de muchas dificultades, problemas que suceden en la iglesia. Todo eso son circunstancias en la vida. Estaba viendo en las redes sociales un autobús que se accidentó por Guatemala. Casi más de 17 personas donde murieron. Y quién sabe que cuando estas personas viajaron, ellos no sabían qué es lo que iba a pasar, ni la familia que estaban ahí esperando, y tal vez en la mente que se fueron la familia a hacer viajes o vienen de regreso cuando sucedió estas cosas, ¿verdad? Y estas son circunstancias que pasan en la vida de nosotros. Muchas cosas nos pasan en la vida mientras que vivimos en este mundo. Siempre estamos exceptos para no enfrentar cosas difíciles, ya sea muchas cosas como cristianos y no cristianos, como seres humanos, todos nos enfrentamos en estas situaciones difíciles. Y hablaba con un hermano el viernes por la tarde y me contó todo lo que le está pasando en la vida. Pues, y le dije, pues a todos nos pasa. Tal vez no en esa misma situación que usted está, pero sentimos el mismo dolor, lloramos, problemas en el hogar, problemas en muchas cosas, sin fin de cosas podemos enumerar. Pero vemos el apóstol Pablo vivió una vida, innumerables situaciones difíciles, dificultades y luego circunstancias en su vida, aflicciones, dice, en su vida el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta de que la gracia de Dios estaba sobre él. Él siempre tenía en cuenta que la gracia de Dios estaba sobre Pablo. Amén. Y esto es de nosotros ya como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, cuando pasamos en momentos difíciles o en circunstancias, en momentos oscuros en la vida. Y a veces nos quedamos pensando, como muchos dicen el famoso dicho, que estoy entre cuatro paredes, no puedo y no veo ni una salida. ¿Por qué? Porque está rodeado de todos los problemas. Piensan
que no hay salida. Porque es una realidad cuando la gente mira y que y ya no puede más con sus problemas. Y decía, un hermano también me decía, y era un gran predicador, yo ya no quiero ser pastor de la iglesia. Yo ya no quiero ser, ni quiero seguir en el ministerio. Ya todo he llegado como ya el tope, ya no puedo avanzar. Y el desespero, el desánimo me agota. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Es por algo, por alguna razón, tal vez como ser humano, las debilidades humanas. Pablo tuvo esas debilidades, como es un gran hombre de Dios, igual que nosotros. No hay una diferencia entre Pablo y nosotros. Las debilidades humanas son los que nos agobian, nos desanima. Y eso pasa en los cristianos en la iglesia, hasta con grandes predicadores, como me decía este gran hermano, y que ya no pudo y dejó de ser siervo del Señor. Entonces, pero para poder seguir adelante, yo quiero a que vayamos leyendo la palabra del Señor. Yo quiero empezar en el libro, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, hasta el 10. Del 1 al 10. Pero vamos a dividir estos versículos para poder ir todo participando juntos con la lectura de la Biblia. Vamos a empezar un versículo cada uno y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y voy a leer los dos últimos. Hermano, vamos a empezar con el hermano José Castro, el versículo 3. Versículo del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Del 3 en adelante. Exacto. Okay. Del 3 al 1 hasta el 10. De 3 hasta el 10. Sí. Un versículo cada uno. El 3, entonces, hermano. El 3, sigue el 4. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordia y Dios de toda consolación. El 4, hermano. Norman. Porque todavía no tengo la Biblia, tuve que desactivarla y activarla. Ah, ¿Esta no? Gracias. El 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, el 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos tribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados. Es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que No confiásemos no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, El cual nos libró y nos librará, y en quien esperaremos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén.
el gran muerte. Ahora voy a leer El 11. ¿el qué? 11. El 11. Nos vamos a quedar aquí. Ah, Aquí, ok. porque nada más es hasta Sí, el pero 10. yo estaba contando desde el 1 también. Me confundí. Muy bien. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios, el versículo número 3, que Pablo expresa estas palabras al Señor. Dice, bendito sea el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba hablando estas palabras de consolación? Porque él estaba ahí atribulado, él estaba pasando en unas circunstancias muy difíciles en la vida. Pues ya todos sabemos de que la historia de la vida de Pablo no fue una vida de color de rosa, el trayectoria de su vida cristiana. Pues, estos son ejemplos que Pablo nos deja a nosotros para que nosotros también confiésemos en Dios, así como Pablo, cuando pasamos en diversas dificultades. Y la palabra bendito significa alabar a Dios o agradecer a Dios, hablar con la más alta adoración a Dios. Y eso es lo que sentía el apóstol Pablo en su ser, en su corazón, esa expresión tan grande, y le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Amén. Y entonces, y estas palabras que el apóstol estaba hablando, por eso dice el versículo 8, hermanos, no ignoréis acerca de estas cosas, de sus tribulaciones, de todo lo que él está pasando, Dios de toda consolación. Ya cuando nosotros hablamos acerca de consolar a otras personas, ¿verdad? Pero Dios cuando ve a nosotros cuando pasamos en circunstancias difíciles o cuando estamos en momentos de tranquilidad, siempre debemos de alabar a Dios con estas palabras y darle gracias a Dios y bendecir su santo nombre en momentos buenos y malos. Amén. Bendito sea, dice, el Dios de toda consolación. O sea, eso incluye de todas circunstancias o momentos buenos en la vida nuestra. A Dios se le describe el Padre de nuestro Señor Jesucristo porque sabemos verdaderamente que Dios es nuestro Padre. Él es verdaderamente Dios y Padre, un Dios bueno y misericordioso para con nosotros. Amén. No importa que cuando a veces nosotros nos portamos mal con el Señor, pero Dios es un Dios de misericordia. Decía mi pastor en aquel tiempo, hablando de Dios como Padre, cuando un hijo suyo le falla, le obedece a usted, siempre no deja de ser tu hijo. Siempre como padre tenemos ese amor hacia ellos. Aunque nos falla a nosotros, pero Dios es de toda misericordia con nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios, Él es de toda consolación. También la palabra consuelo significa estar al lado de una persona. Y eso hemos experimentado en la vida cuando pasan nuestros amigos, nuestros vecinos, cuando alguien, un ser querido se muere. ¿Cuáles son las palabras que a veces lo expresamos hacia ellos? Llegamos, a veces en ese momento específico, cuando llegamos con la familia, mostramos el abrazo, el amor que sentimos, para darle consuelo, para mostrarle que esa persona no está sola. Para que esta persona se siente
aliviado y animado por palabras que uno expresa a la persona. Así es Dios con nosotros. Nos consuela. Nos envió a Jesucristo para que nosotros confiésemos en Él. Y luego que Jesucristo dejó a su Espíritu para que esté con vosotros, para consolarnos cuando estamos atribulados, para consolarnos cuando estamos en lágrimas a veces. Porque a veces, yo no sé, yo he llorado. Y todos hemos llorado. No creo que haya alguien que esté aquí nunca ha conocido qué es derramar lágrimas. Pero cuando sentimos esa paz en el corazón, porque Cristo, Dios en Cristo Jesús nos puso su Santo Espíritu para que esté con vosotros todos los días y nunca nos dejará y no nos dejará. Él estará con nosotros para siempre. Y eso es la confianza que tenía el apóstol Pablo cuando estaba en sus tribulaciones. No podemos comprender las luchas que Pablo tuvo. Solamente a veces leemos la historia de Pablo, pero vivirlo ya sería otra cosa. Lo que vivió Pablo ya sería otra cosa, pero Pablo fue perseguido por los enemigos que no querían que Pablo testificase el nombre de Jesucristo. Amén. Pero nosotros, nadie nos hace prohibir. Nosotros tenemos la libertad de proclamar el Evangelio a todas las personas. No nos arrestan por causa de hablar otra persona a Dios, a otra persona. No, todo está. El pecado sí nos asedia, el pecado sí nos persigue. Pero el apóstol Pablo era un gran hombre del Señor. Y también la palabra consuelo significa estar al lado de una persona. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 16, que sería el pasaje que Jesucristo rogó a su Padre para que su Espíritu estuviese con nosotros. Versículo 16. Dice, Cristo dijo a sus discípulos, porque Él vio la tristeza de ellos. ¿A poco nos vas a dejar? Él vio la tristeza de los discípulos y Él dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Para siempre. Eso es el consuelo que Cristo dejó a sus discípulos. Porque la reacción de los discípulos es porque nuestro maestro se va y nos vamos a quedar solos. Pero Él lo dejó estas palabras. Y más después, Él cumplió con esta promesa en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Que ahora ellos ya no se sentían solos. El mismo Cristo vive en nosotros. El mismo Cristo vino a vivir en el interior de ellos. Y es el mismo Cristo que vive en nosotros, que vive en su iglesia. Que vive en su iglesia. Pablo había aprendido en sus muchos sufrimientos que ninguno de ellos podía separar del amor de Dios. Ninguno de estos problemas, grandes problemas que Pablo había sufrido. En el capítulo 8, versículo 35 al 39 de Romanos. Romanos 8:39. Sí, Romanos 8:39.
35 al 39. Ujú. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Bueno, dice Pablo, tribulación, no. Angustia, tampoco no. Persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí vemos tan claro que ningún problema, ninguna circunstancia nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros para darnos consuelo, para darnos ánimo, para darnos fuerza y fortaleza, porque Él mismo está en nosotros. Sin Cristo, por eso muchas veces esta frase escuchamos que estoy en las cuatro paredes y no puedo. Ya no puedo más. Pero nunca vemos lo que Pablo dijo en esa circunstancia tan difícil que Pablo estaba pasando. Así que ninguna cosa criada que podrá separarme del amor de Dios, dijo Pablo. Amén. Y eso fue lo que nosotros debiéramos de pensar y de hacer. Porque muchas veces nosotros en nuestra debilidad humana sentimos como que ya Dios ya no existe. ¿Cuántas personas han dicho, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Yo creo que Dios no existe. Si Dios existiera, pues no hubiera permitido esto que pasa en mí. Yo voy a la iglesia, oro y me pasa estas cosas. Pablo, un gran siervo de Dios, que él vivía en tribulaciones difíciles en la vida. Pero es que aquí en la parte última de este versículo, tenemos que poner atención en esas partes, porque en esa parte él dice Señor nuestro, es una forma posesiva. ¿De verdad es posesivo? ¿Es Dios con nosotros? En el versículo 39, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice Señor nuestro y con eso termina ese versículo, Señor nuestro. Nos hemos posesionado nosotros de verdad en ese amor de Cristo. Es posesivo, así que, porque menciona todo lo demás, pero va en contraste con lo último. Así que tiene que ser nuestro. Yo quiero comentar en el versículo 28, empieza diciendo, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas? Por todas las tribulaciones que pasó el apóstol Pablo. Entonces nosotros para poder aplicar esta palabra tenemos que experimentar, tenemos que pasar tribulación. Tenemos que experimentar, sí. Porque si no, no va, o sea, porque si yo agarro esta palabra nada más y digo, no, pues en todas las cosas soy vencedor. Pero cuando venga la tribulación va a salir corriendo. Y en esto, esos son los errores que cuando se predica el evangelio, que cuando escuchamos las enseñanzas sobre el amor de Dios, eso que quiere decir de que Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor, pero eso no significa que no vamos a sufrir. Por eso Dios dejó su espíritu para soportar todas estas cosas, para poder salir en estas cosas.
Aunque por eso el salmista también decía, aunque ande en valle sombra y muerte, no temeré mal. Siempre hay una salida. Sí, hermano. Amén. Creo que esto viene de lo que está aquí Pablo padeciendo, ¿verdad? Y lo que nosotros como cristianos vamos a padecer. O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque vamos a ser probados, y probados bien fuertes tal vez. Si no eres probado bien fuerte, ok, pues gloria a Dios, pero si no vas a ser probado bien fuerte, hasta tu fe te hará flaquear, ¿verdad? Exacto. Y todo eso es lo que quiere el enemigo, que tú te rindas. Pero ahí es donde Pablo sabía lo que le iba él. ¿Por qué estaba peleando? Porque era la certeza, la convicción de lo que no se ve, lo que él iba a ganar. Y él no se aferró al mundo, sino se aferró a Dios para poderse sostener. Amén. Porque él Así sabía es. que fuera de él no era nada. Sí, porque a veces Dios permite cosas que para probar nuestra fe. ¿Cuánto tú confías en Dios? ¿Cuánto tú verdaderamente has madurado en la vida cristiana? A veces todo esto puede pasar, aun cuando personas ya son más maduros, es donde somos más atacados por las fuerzas de este mundo. Y eso para que nosotros podamos ayudar a otros, para consolar a otros, dice Pablo en el versículo 5 dice en el versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 1, 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y la salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también podamos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, que sabemos que sí, como sois compañeros en aflicción, también los que sois consolados, porque hermanos, dice en el versículo, creo que en el versículo 4, hermanos, donde nosotros también somos consolados para que nosotros consolemos a otras personas, para otros hermanos. Porque si Dios nos consuela a nosotros, así nosotros debemos consolar a los que están alrededor nuestro. Como el Espíritu está en nosotros, así también nosotros podemos consolar a otras personas. Miremos que Pablo hace hincapié en que la vida cristiana consta en los sufrimientos. No es color de rosa como muchos lo predican. Que la vida cristiana es color de rosa, nada nos va a pasar. Todo como que si ya predicamos, como que ya estamos ya en las nubes, para no enfrentarnos obstáculos, situaciones, tribulaciones en este mundo. Pero nosotros verdaderamente que la vida cristiana consta en los sufrimientos, ahí entonces, cuando un cristiano está tribulado, está en duras pruebas, es donde más podemos mostrar a Cristo que está en nosotros. Cuando la iglesia vive en momentos de aflicción, Cristo también sufre. En el versículo 5, porque de la manera que abunde en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que el pueblo de Dios sufre por el incremento del pecado,
por las fuerzas del mal, la iglesia sufre, pero Cristo está con nosotros. Es donde nosotros, o la iglesia, el pueblo de Dios, se asocia con el sufrimiento de Jesucristo. Dice que cuando la iglesia sufre por causa del pecado, es también el Espíritu Santo sufre, que también se pone triste. Cuando hay pecado en nuestra vida, cuando empezamos a desobedecer o alejarnos de Dios por causa del pecado, porque el pecado que nos asedia nos aleja de Dios. Cuando es más nos gusta el pecado, es donde más nos alejamos de Dios. Y el espíritu que Dios puso en nuestro corazón se entristece. Por eso en el versículo dice, no me acuerdo, el versículo donde dice que no entristezcáis el Espíritu Santo que está en vosotros. Y cuando somos un grupo de personas, somos una iglesia. ¿Qué pensamos cuando un hermano se reniega de lo que ha creído y se aleja y muestra una actitud como que ya no es cristiano, y nosotros nos quedamos como que pensando, oramos por él y sufrimos también como iglesia, sufrimos. Debería ser así. Exactamente. Debería ser así, como yo estaba mencionando de la persona que ya no podía más, era un hermano, un siervo. Yo me puso triste en el trabajo pensando, ¿por qué? ¿Cuánto es la rebeldía del ser humano? Y el privilegio de uno es orar por él. Por eso también hay otro pasaje donde dice que no critiques, no murmures, porque nuestro deber como cristiano es orar por esas personas. Creo que tenemos que poner un poco de énfasis en ese tipo de situación, porque nosotros como iglesia, como asamblea que somos, deberíamos de tener cuidado en cómo tratamos a nuestros propios hermanos de una u otra manera, ¿no? Porque aquí santos no hay ninguno. Exacto. Por lo menos yo no conozco a nadie. No he visto a nadie con una aureola, pues. Y creo que el deber de nosotros es precisamente el estar en asamblea, el juntarnos. Por eso esos grupos, cuando hacemos, cuando alguien está dolido, es bueno saber de que hay alguien atrás de las personas. Pero lamentablemente las cuestiones cotidianas y de nuestras propias ocupaciones no nos deja acercarnos a ese tipo de cuestiones. Y la razón es, yo sigo mencionando, porque es Dios nuestro, es a través de Jesús, el amor de Jesús nuestro, es una forma posesiva. Cuando no nos posesionamos de ese amor, estamos mal. Exacto. Entonces, creo que tendremos que tener cuidado nosotros con eso. Y nosotros como varones, muchas de las veces, tal vez no somos como las mujeres, ¿no? Que las mujeres, con perdón de ellas, ¿no? Que lo vuelven todo tan grande. Nosotros realmente a veces somos peores. No le ponemos mente. Exacto. ¿No le qué? No le ponemos mente. Exactamente. No pensamos en eso porque estamos pensando en nosotros mismos. Sí. Y creo que hay que tener cuidado con eso, que sí. Para eso nos reunimos aquí. Hay un dicho que siempre el hermano Pedro, no el hermano Pedrito. No, el otro siempre, Pedro. Él es Pegueros. Él es Pedrito. El otro es Pedro. El hermano Pedro, Pegueros. Siempre cuando enseña o cuando hace reuniones, estuvo una vez en la reunión de varones por ¿cómo se llama esta cafetería? Panera Bread. Que es que nosotros estamos encerrados. Deberíamos de salir, conocer el sufrimiento de todos nuestros hermanos. Si usted está sufriendo, yo no sé, ¿cómo puedo yo saber si usted está sufriendo? Deberíamos ser abiertos, tener la confianza del uno al otro. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Fijémonos bien en las cartas. Acordémonos que las cartas de Pablo, cartas
Si a todos nos enseñaron en las escuelas a hacer cartas, era, si por medio de la presente paso a lo siguiente, y después de este corto saludo paso a lo siguiente. Así le enseñaban a uno a hacer las cartas en la escuela. Para la ¿verdad? novia. Y ¿qué es lo que pasaba con Pablo? Las cartas son exactamente eso en la Biblia. Por eso las cartas de Pablo, entonces, él empieza siempre con un saludo, pero siempre los saludos todos los saludos empiezan y terminan siempre consolidando la fuerza, la eficacia de Dios y el amor de Jesús en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque esa debe de ser nuestra parte nuestra. Y nosotros nosotros los varones somos muy escuetos en eso. Con decirle al hermano, Pedrito, yo te quiero, yo te amo. Nosotros no decimos ese tipo de cosas, porque suena muy ridículo entre nosotros. ¿Por qué va a sonar ridículo? Pablo no lo hacía así, de esa manera. Claro. Amados hermanos, decía. Nosotros cuando decimos eso, hermano Olman, hermano José, yo te quiero. ¿Por qué nosotros toda la vida estamos llenos de ese tipo de situaciones tan tontas? Y perdón la expresión, estúpidas para mí. Porque entonces, ¿en dónde dejamos ese amor que Cristo viene y que queremos consolidar nosotros como asamblea, como iglesia? Sí. Y en otras cartas de Pablo dice que también él despedía con saludos ósculos. Sí. Ahí se miraba el amor fraternal entre ellos. Y eso debe de existir en nosotros, ¿verdad? Y usted acordaba de las cartas que hacíamos antes, porque yo también redactaba cartas. Y eso lo hace con una mente abierta, con un corazón abierto para que interactúe con el corazón de la persona, con el pensamiento de esa persona quien va a recibir esa carta. Y entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Por qué sucede estas cosas? A ver, por el miedo, el temor, el pecado que todavía cargamos, ese miedo que nos desanima en no sentirse libre, en poder a decir todo lo que está pasando en nuestra vida. Por eso mismo el apóstol Pablo también dice que también toda la creación gime, sufre por todas estas cosas. Miremos en lo que dice Romanos 8:22, ahí mismo. Romanos 8:22. Toda la creación gime una y una está En 8:22 a 22, bueno, vamos a leer al 26. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y una estará con dolores de parto hasta ahora. 22. El 23 dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la esperanza, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos entonces que por causa del temor y del pecado, que la creación gime, o sea, toda la creación, incluyendo la tierra, incluyendo a los pajaritos, incluyendo todo, sufre. ¿Por qué sufren estos? Por causa del pecado. La tierra sufre también cuando hay grandes deslaves, cuando hay terremotos, se parta la tierra.
Y eso ante Dios sufre. Los animales también se enferman y se mueren por el causa del pecado. Nosotros también, dice Pablo, también gemimos. Aún el Espíritu Santo que está en nosotros gime dentro de nosotros y clama a Dios. Es que la verdad que la palabra de Dios es tan bella, porque nosotros mismos cuando hemos ido a un lugar que lo hemos conocido hermoso, bello, posiblemente cuando éramos niños, y miramos aquellos ríos, aquellas peñas, aquellas arboledas hermosas, y decía uno, qué lindo, y hasta uno tiraba una caña de pescar, y agarraba que sea una siriquita, decíamos nosotros, una cosita así chiquita, uno estaba recontento, porque había pescado algo. Aunque no era para comérselo, pero uno estaba contento y uno tocaba esa agua y todo. Pero aquí la naturaleza, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos con nuestros litrotes de Pepsi-Cola y nuestras aguotas y todo, y con todos los tostitos que querramos, y luego dejamos tirada la basura donde quiera. Somos nosotros mismos. La naturaleza gime por nuestro propio pecado. Eso es un pecado. No estamos cuidando nuestra naturaleza. Sí, por falta de entendimiento y ver toda la creación de Dios tan hermosa y todo, los grandes montañas, selvas, a veces ahora ya han entrado a cortar todo, ya no es selva, ya es puro sin nada. Ahí donde vivimos había una montaña, pero muy hermoso, ahí donde salían los venados. Ahora metieron tractores ahí y ya se quedó, no hay nada. Entonces es lo mismo por culpa nuestra, por culpa del pecado que tenemos. El versículo 8 y 10, vamos a leer. Dice, ¿por qué, hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo aún perdimos la esperanza conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Vemos el apóstol Pablo está advirtiendo a los hermanos en aquel tiempo: no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. Ahora no sabemos específicamente las tribulaciones de Pablo que sufrió en Asia. Pues sabemos que Pablo toda su vida fue una persecución, fue encarcelado, fue golpeado. Y aquí Pablo dice que hasta ellos pensaron de que iban a morir. En Asia, tal vez fueron encarcelados, tal vez fueron apedreados, asaltados. ¿Quieres robar el celular? Golpeados, encarcelados. Exactamente. Sí, porque había gente mala en aquel entonces, como hoy en día, hombres bandidos que se ponen... Estaba viendo una noticia que parece que en Nigeria que mataron a muchos cristianos. A muchos cristianos. Matando. Sí. Y entonces, pero ya mandaron misiles a Estados Unidos. Creo que los bombardearon también. Pero sí está pasando. Esa es la tribulación que viene está pasando ya. Sí. Pero nosotros vimos que al principio, cuando tú lo dijiste, todos estábamos muy cómodos
cuando no habíamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muy cómodos en nuestra vida porque nuestra vida era pecaminosa. ¿Qué es lo primero que pasa con todo eso? Pierdes un montón de amigos, entre comillas. Amigos, ya no te quieren hablar, tú eres un aleluya. Ya tú no eres parte del grupo. Ya tú eres completamente, estás separado. Y creo que si vemos un poco los libros paralelos de la historia de Pablo, Pablo sufrió también todo ese descontento dentro de sus propios. Acordémonos que él era romano, era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano en aquel entonces es como que nosotros, no sé, tuviéramos un estatus súper en algún lugar, ¿no? Y ese era el estatus de Pablo. Y él perdió amigos, perdió amistades, perdió situaciones financieras también, toda la vida social que tenía. Y eso, si nos ponemos a pensar todos nosotros, yo la verdad no me acuerdo de amigos de ese tiempo ya. Hace mucho tiempo que ocurrió conmigo y apenas conservo un par de ellos. Los demás, todos se perdieron. Pero Pablo también tenía 2 ciudadanías. Sí. Era también judío. Pero el judío no le servía mucho. El que le servía en aquel tiempo era el romano. El romano. Ese es el que le daba estatus. El judío, contrario, el judío lo metieron a él, por eso. Lo sacaron. El judío prácticamente era pero el romano le servía mucho. Yo quiero nada más agregar algo, hermano. Sí, hermano. Estábamos viendo en el versículo, en el 4, en el 5 y en el 6, que Pablo está hablando de la consolación, que cómo debemos de ser consolados, quién nos consuela y cómo debemos de consolarnos los unos a los otros. Y como dice el hermano, antes de nosotros venir al Señor teníamos una vida, entre comillas, buena, porque hacíamos lo que queríamos y estábamos en pecado y no nos importaba. Pero ahora viniendo al Señor, entonces ahora sí ya me encuentro solo. Si ya mis amigos se fueron. Y eso es una realidad. Yo tengo muchos amigos que tenía aquí, ya prácticamente todas las navidades me invitaban y yo estaba con ellos. Pero ahí tomaban, hacían muchas cosas que no eran correctas ante los ojos del Señor, ¿verdad? Pero yo decidí, o sea, si yo entendí lo que el Señor quiere, entonces decidí. Ellos nunca me dijeron que me fuera, pero yo me tuve que retirar porque eso no me edificaba. Claro. Entonces ahora ya me encuentro solo. Pero realmente no estoy solo porque dice la palabra que Jesucristo es el que nos consuela. Y lo que me llama la atención también aquí es que el apóstol Pablo ya lo había entendido y él lo único que le está diciendo a los hermanos de Éfeso, les está como recordando, como diciendo cómo deben de consolarse y cómo deben de creer y vivir con Jesucristo. Porque cuando fuimos al libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, como está escrito en el versículo 36, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Él era un misionero. Exacto. Y él andaba por todo el mundo predicando la palabra. Y dice, somos contados como ovejas al matadero. La vida de él y de los hermanos que andaban con él estaba en peligro todo el tiempo. Por eso es que aquí en el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Exacto. Sí, es un gran ejemplo que él deja, pero nos sirve a nosotros. Amén. Nos sirve a nosotros para ver que no estamos solos y no vamos a decir de que yo ya soy un hombre cristiano, decirle con orgullo, con fama, porque eso no sirve para nada. Así que no debemos de confiarnos en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Ahora de que estaba comentando ustedes acerca de que Pablo, cómo era en aquel tiempo, y cuando se hizo cristiano, muchos se volvieron contra él. De igual manera pasa con todos nosotros, porque hemos experimentado un cambio en nuestra vida, tanto con compañeros de la escuela, de trabajo, de otras amistades que teníamos. Todo ha cambiado. Y me acuerdo en estos momentos,
Un niño me estaba contando que empezaron juntos en la escuela desde el primer año hasta el sexto y se fueron al high school donde se separaron y quisieran reunirse otra vez como amigos íntimos, pero ya eran como más ya casi jovencitos. Entonces, y el niño es un cristiano que va a la iglesia y empezaron sus amigos a Burlarse. sí, pero a practicar, a vivir lo que es el fumar, lo que es el licor. Entonces, y le ofrecieron a él y él no quiso. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron. Y dice, extraño mucho a mis amigos, pero me dejaron solo. Yo ya no tengo amigos. Un niño. Y después voy a conseguir amigos mejor en la iglesia para que así me siento más mejor y para tener más amigos. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Cuanto más de que con nosotros como ya adultos, a veces la burla, el bullying que recibimos, porque ya no queremos compartir con ellos. Y entonces, cuando un creyente haya sufrido por causa del Evangelio de Jesucristo, en su vida, nunca debemos de pensar en los momentos y decir que Dios nos ha abandonado. Porque eso he escuchado, hermanos. Yo no sé ustedes. Les dije hace ratos, cuando muy empecé, que varios decían, cuando se enfrenten sus problemas, ¿dónde está Dios? Creo que Dios no existe. Ahora podemos ver la inmadurez de nosotros como cristianos, pero debemos de aprender y madurarnos y entender que estas cosas, que es necesario que pasemos en todas estas circunstancias, porque otra vez Dios permite grandes tribulaciones en nuestra vida, como lo hizo con el apóstol Pablo. Dios lo puede hacer. Dios libró a Pablo en grandes y pesadas aflicciones, porque él dijo, el Señor de misericordia nos libró de estas pesadas tribulaciones. En el versículo 10, porque en el versículo 10, el cual nos libró y nos librará. ¿Y en quién esperamos que aún nos librará de tan grande muerte? Vemos, aquí el apóstol Pablo está hablando 3 tiempos verbales. Está hablando de presente, pasado, presente y futuro. Nos libra, nos librará y nos libró. Y nos libró. Aquí vemos. Nosotros, Dios nos ha salvado. Y Dios nos salvará en el tiempo futuro. Porque nosotros estamos en el camino de la salvación. Amén. No estamos ya a la perfección. Pero también estamos en el camino de la perfección. Donde en el camino ahí donde encontramos muchas cosas en la vida y es donde más nos ayuda a perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Vemos el versículo 12, el capítulo 12, 6 y 8. 12 de Corintios. Sí, capítulo 12 de Corintios. Del mismo de segunda de Corintios, capítulo 12.
¿Quieres que le dé lectura, hermano? Sí, hermano, por favor. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Vemos aquí, podemos entender el brillante humildad del apóstol Pablo. Así como Jesucristo se humilló, Él no se enalteció. Y aún dice, me fue dado un aguijón. El aguijón de Pablo se atribuye a la actividad demoníaca, pero controlado por Dios. Dice los comentaristas, Los eruditos. los eruditos, los estudiosos, Los estudiosos de la Biblia. que dice que fue un poder de demonio, porque dice que Satanás, exacto, ahí donde dice, creo que en el versículo 6 o 7, Me fue dado una carne. 7. Mensajero de Satanás. mensajero de Satanás. Entonces, vemos claramente que también Satanás anda y se quiere destruir nuestra relación con Dios para debilitarnos. Y eso podremos comparar con el libro de Job. Amén. Que Satanás estaba rodeando la tierra y Dios le preguntó a él, ¿por dónde vienes? Pues rodeando la tierra, pero aún no has visto a mi hijo Job, que es justo delante de mí. Pero ahí entonces donde Job recibió una llaga en todo el cuerpo. Pero ahí vimos también la fidelidad de Job, que nunca maldició a Dios, siendo su mujer que le llegó y le dijo a él, ¿por qué no maldices a tu Dios? Mira la situación Te mueres. con que estás, Muérete. o muérate. Tus cuates te abandonaron. Eres factor Y aquí Pablo estaba sufriendo con esta enfermedad tan grave que le pidió 3 veces a Dios. Pero ¿qué dijo Dios? La respuesta de Dios, bástate de mi gracia, porque en esto se perfecciona en tus debilidades. Vemos entonces, no podemos entender el dolor de este aguijón en el cuerpo de Pablo, porque era un dolor tan grande. Era una persecución, era algo que le estorbaba a Pablo. Yo me quedaba pensando que hay un dicho que dice que una piedra que molesta en el zapato estorba y todo esto, que no podemos caminar bien. Y eso Satanás estaba estorbando la vida de Pablo, pero él verdaderamente estaba confiado en el Señor. Amén. El versículo 9 y 10, para ya culminar. Vamos. Hermano Miguel, El 9 y el 10 ¿sí? del mismo 12. Sí. Sí, 12 Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Ahí está. Ahí está, vemos la Ahí está todo. La clave. sí, ahí está la clave. Ahí. Y aquí Y hay llegamos que- a la conclusión. Si tienen más algo que comentar, pues todavía es tiempo. Y si no hay, pues vamos a... Nada más aquí, hermano, el apóstol Pablo está diciendo que para que no nos gloriemos nosotros por las cosas que hacemos. Exacto, también. Acordémonos que el apóstol Pablo había tenido una revelación y dice que fue al tercer cielo Exacto. y que él estuvo ahí, pero él no reveló, él no dijo nada de lo que vio, que no se le permitió decir nada. Y entonces, ¿por qué hoy se levantan esos falsos Ujú. y dicen que fueron al infierno, que fueron al cielo, que pueden sanar, que pueden levantar al muerto? Que no haya espacio, dicen. Que por eso no hay nada. Entonces, Ya notificaron la luna ya. entonces no es así. Y el apóstol Pablo, siendo un misionero, alguien que vivió, que estuvo en muerte, su vida estuvo Una tía, en el hilo de la muerte, estaba ahí. y todo lo que sufrió, y aún así él dice, Yo no me acuerdo todo, ahorita, y aún pero con todo no hay eso, dice espacio. que el Señor le permite, ¿verdad? Por medio del enemigo, que le toque su cuerpo. Ujú. Amén. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos damos cuenta, los que hemos estado metidos en, yo digo mi situación personal, cuando hemos estado metidos en un hospital, usted no siente más nada, solo oye. Usted solo oye lo que está pasando alrededor suyo. Entonces, uno está débil, Ujú. usted está debilitado ahí, porque en ese preciso momento usted está en un hospital con 40,000 agujas y molestándolo cada rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se perfecciona ahí se perfecciona el poder de Dios. ¿Cómo se perfecciona? No sé ustedes, pero entonces es tiempo de orar, es tiempo de recordar muchas cosas, traer al Señor las cosas que faltan en tu vida. ¿Qué necesitas hacer en tu vida? ¿Qué propósito tiene tu vida? ¿Qué objetivos tienes en tu vida de acuerdo a los propósitos de Dios? ¿Qué es eso? ¿Acaso no viene uno con eso? ¿Acaso no venimos nosotros a tomar la palabra de Dios y a escudriñarla un poco más? Ya la leí 20 veces, pero ahora la estás viendo. ¿Cómo la estás viendo de otra manera eso? Estás metido en un hospital con 40 agujas y tú estás débil. Ahí se está perfeccionando Dios. Eso es precisamente lo que explica ese pasaje. Yo lo que quería decir es, o sea, en el libro de Job, aunque Job no dice que es una historia real o algo así, ¿verdad? Job sí sabía lo que estaba pasando y viviendo, pero él decía, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. O sea, eso, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, él siempre. Ahora, hay un gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo así mismo. O sea, ¿cómo nos lleva a hacer qué? La voluntad de Dios. Debemos amar, si tú tienes a Cristo Jesús y a Dios en tu corazón, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo y Job sufrieron y estuvieron, pero hicieron la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Vendrán cosas buenas y malas, pero sea el nombre de Dios bendito, porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y Amén. tienes un galardón y un premio al final del camino. Así que no estás por nada, estás sirviendo a Dios. Y eso es lo que somos, siervos de Dios. Siervos inútiles. Muy bien, vamos a culminar con una oración. Hermano Roberto, despídenos con palabras de oración y así vámonos a la